La lluvia barría la tranquila calle mientras Claire Whitmore se encontraba en la antigua casa de su padre, enderezando los marcos de fotos de la pared, tratando de llenar el silencio con algo que se pareciera al orden. El aire aún conservaba el leve aroma de su loción después de afeitarse, esa reconfortante mezcla de pino y jabón con la que había crecido. Habían pasado 6 meses desde el funeral de su padre, pero algunos días parecía como si acabara de ocurrir. Esa noche esperaba la visita de 3 viejos amigos de su padre, Mark, Evan y Joel, los hombres que habían compartido décadas de risas, trabajo duro y lealtad. Habían llamado antes para decir que querían pasar a verla, compartir historias y tal vez brindar por el hombre que lo había sido todo para ellos. Claire había aceptado, aunque una parte de ella no estaba segura de estar preparada. Ya no estaba acostumbrada a tener compañía y, menos aún, a personas que llevaban los recuerdos de su padre en la mirada. La tormenta que azotaba el exterior hacía que todo pareciera más pesado. El viento sacudía los cristales de las ventanas y los truenos retumbaban en las colinas mientras ella ponía 4 tazas en la mesa del salón. Justo cuando estaba a punto de sentarse, alguien llamó con firmeza a la puerta. Su corazón dio un salto, no por miedo, sino por algo más profundo, esa extraña anticipación de volver a ver fragmentos de su padre a través de sus amigos. Cuando abrió la puerta, allí estaban los 3 hombres con las chaquetas húmedas y sonrisas cansadas pero cálidas. Mark, alto y con una fuerza tranquila, fue el primero en saludar con la cabeza. Evan le dedicó esa sonrisa fácil que ella recordaba de cuando era pequeña, capaz de iluminar una habitación. Joel, callado y pensativo, estaba detrás de ellos, con los ojos amables pero cargados de tiempo. Durante un momento, ninguno de ellos habló. Solo la miraron y ella vio cómo sus expresiones se suavizaban, como si su rostro les recordara al hombre que habían perdido. «Hola, pequeña», dijo Mark finalmente con esa voz cálida y familiar que solía tener su padre. Algo se le soltó en el pecho a Claire, que esbozó una pequeña sonrisa. «Pasen», dijo, apartándose. Dejó entrar a los 3 amigos de su padre y, con ellos, llegaron una oleada de recuerdos. Los fines de semana de barbacoa, los partidos de fútbol, el olor a serrín del garaje, donde solían trabajar juntos en sus proyectos. La casa pareció volver a respirar cuando entraron, sacudiéndose la lluvia y llenando las silenciosas habitaciones con sus voces. Miraron a su alrededor, con la mirada fija en las fotos familiares y los muebles desgastados. Cada objeto era un recuerdo esperando a ser contado en voz alta. Mark se quitó el abrigo y lo colocó cuidadosamente sobre la silla. «Lo has mantenido todo tal y como él lo tenía», dijo en voz baja. Claire asintió. «No quería cambiar demasiado. Siento como si él siguiera aquí de alguna manera». Evan se acercó a la chimenea y esbozó una leve sonrisa. Le encantaba ese lugar. Solía decir que esa casa tenía vida propia. Claire casi se echó a reír. Sí, lo decía. Cada vez que las tuberías traqueteaban, decía que era la casa respondiéndole. Todos se rieron y por primera vez en meses su risa no sonó forzada. Se sentaron juntos en la sala de estar mientras la lluvia fuera adquiría un ritmo constante. Claire sirvió café con las manos ligeramente temblorosas. Joel la observaba en silencio con ternura.
Tu padre estaba orgulloso de ti, dijo al cabo de un rato. Cada vez que nos veíamos, alardeaba de lo bien que manejabas las cosas y de lo independiente que eras. Claire tragó saliva. A mí no me lo decía mucho, admitió con un suave dolor en la voz. No se le daba bien expresar esos sentimientos en voz alta. Mark asintió. Pero lo demostraba. Ya lo conoces. Animaba a la gente de forma discreta. Ella volvió a asentir con los ojos brillantes mientras miraba fijamente su taza. Evan cogió su bolsa y sacó algo envuelto en una toalla fina. «Te hemos traído algo», dijo. Dentro había un viejo marco de fotos, ligeramente desgastado, en el que aparecían los 4 de pie en una obra. La luz del sol, el serrín y las risas, todo ello congelado en el tiempo. La sonrisa de su padre era la más amplia, con el brazo alrededor del hombro de Mark. Claire recorrió el marco con los dedos. Le encantaba construir cosas, susurró. Joel sonrió. También le encantaba arreglar para las personas. Ese era su verdadero trabajo. Mientras hablaban, las horas pasaban sin que se dieran cuenta. El sonido de la lluvia se mezclaba con sus risas y los silencios. Cada palabra que compartían le descubría otra faceta de su padre que ella desconocía. La forma en que ayudó a un compañero de trabajo en un momento difícil. Cómo se quedaba hasta tarde para terminar el trabajo de otra persona. Cómo nunca dejaba de hablar de la primera entrevista de trabajo de su hija. Cada historia le hacía verlo de otra manera, no solo como su padre, sino como un hombre que había vivido intensamente, amado en silencio y dejado su huella en todas partes. La tarde se oscureció y la tormenta se convirtió en una suave llovizna. Claire miró a los 3 hombres y sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía: pertenencia. La casa ya no le parecía demasiado grande ni demasiado silenciosa. Volvía a estar llena de risas que resonaban como antes. Se dio cuenta de que quizá el duelo no consistía en aferrarse a lo perdido, sino en dejar entrar lo que quedaba. Al ver a Mark, Evan y Joel sentados alrededor de la vieja mesa de su padre, comprendió lo que éste debía de haber visto en ellos: confianza, lealtad y el tipo de amistad que perdura con el paso del tiempo. Cuando el reloj marcó las 9, la lluvia cesó por completo. Mark miró por la ventana y dijo en voz baja: «A él le habría encantado esto, todos nosotros aquí de nuevo». Claire sonrió, con los ojos húmedos pero firmes. «Sí», susurró, «le habría encantado». Y, aunque aún no lo sabía, aquella noche en la que abrió la puerta y dejó entrar a los 3 amigos de su padre, fue el principio de algo que cambiaría su corazón para siempre. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna suave, dejando la noche tranquila y el aire fresco, mientras Claire Whitmore se acomodaba en la sala de estar con Mark. Evan y Joel, los viejos amigos de su padre, se habían puesto cómodos y la casa, que antes parecía demasiado silenciosa, ahora estaba llena de la calidez de la conversación. Compartieron historias sobre su padre que ella nunca había oído antes, historias que la hacían reír, sonreír y, a veces, contener las lágrimas, todo al mismo tiempo. Mark habló de las obras en las que había trabajado su padre y le contó que una vez se subió a un tejado durante una tormenta repentina solo para arreglar la chimenea de un vecino. Claire se rió a pesar suyo al imaginarse a su padre,
serio y tranquilo, perseguido por la lluvia y el viento, mientras Mark y los demás lo observaban desde abajo y le gritaban instrucciones. Evan intervino con historias de viajes por carretera y excursiones de pesca en las que, a menudo, la terquedad y el sentido del humor de su padre les hacían perderse durante horas, pero, de alguna manera, convertían cada desvío en una aventura. Joel compartió recuerdos más tranquilos, como cuando su padre se quedaba hasta tarde arreglando muebles rotos o ayudando a los vecinos con las tareas del hogar. Nunca buscaba reconocimiento, pero siempre dejaba huella en todos los que le rodeaban. La conversación fluyó con facilidad, como si todos hubieran estado allí ayer y no hace años. Claire escuchaba, sintiendo un nudo en el pecho que era a la vez doloroso y reconfortante. Se dio cuenta de que lo había echado de menos, el sonido de las voces que le recordaban a su padre, las risas que le recordaban a las suyas. Había pasado meses sola en la casa, recorriendo habitaciones llenas de recuerdos, pero sin presencia humana. Y ahora volvía a estar viva. La forma en que Mark contó la historia de la obstinada insistencia de su padre en perfeccionar un proyecto le hizo sentir como si lo estuviera viendo a través de los ojos de otra persona por primera vez. El humor de Evan le aportó ligereza y la hizo reír hasta que le dolió el estómago. Y los momentos tranquilos y reflexivos con Joel le recordaron la profundidad y la bondad de su padre. Cada historia, cada recuerdo, parecía llenar la casa de un latido del que no se había dado cuenta de que le faltaba. Entonces, Evan metió la mano en el bolso y sacó una pequeña caja gastada. La curiosidad de Claire alcanzó su punto álgido cuando la colocó sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había fotos que ella nunca había visto. En ellas aparecía su padre en su juventud, trabajando duro y sonriendo con amigos, e incluso algunas fotos de ella de niña que había olvidado que existían. Cogió una foto en la que aparecía de pie en un columpio del jardín trasero, con las grandes manos de su padre sujetando las cadenas. Sus ojos brillaron al recordar aquel día, la forma en que se había reído, como siempre la había hecho sentir segura, sin importar nada más. Joel se dio cuenta y le dijo con delicadeza: «Te quería más de lo que jamás te dijo». Estaba orgulloso todos los días. Claire sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ojalá le hubiera dicho que yo también estaba orgullosa de él, susurró sintiendo un dolor repentino e inesperado. La habitación quedó en silencio por un momento y el único sonido era el de la lluvia golpeando la ventana. Mark se acercó y le puso una mano reconfortante sobre la suya y dijo en voz baja: «Él lo sabía, Claire, siempre lo supo». A medida que avanzaba la noche, fueron recordando momentos y Claire notó que las paredes de dolor que la rodeaban comenzaban a suavizarse. Se rieron de las pequeñas manías de su padre, como la forma en que organizaba las herramientas por color y tamaño, o cómo discutía apasionadamente sobre la mejor manera de construir una casa en el árbol. Compartieron las historias que habían moldeado sus vidas. Cada relato reflejaba la fuerza, el humor y el corazón inquebrantable de su padre. Para Claire, fue una revelación darse cuenta de lo profundamente que su padre había influido no solo en su vida, sino también en la de los hombres que siempre la habían acompañado. Mark, Evan y Joel no solo compartieron historias, devolvieron la vida a la casa. Claire
se dio cuenta de que se estaba relajando como no lo había hecho en meses, dejándose invadir por la calidez de la conexión humana. Se rió a carcajadas, lloró en silencio y sintió una sensación de pertenencia que no sabía que echaba de menos. Recordaron los viajes que había hecho su padre, los proyectos que había completado, las veces que había cometido errores y los había convertido en lecciones. La presencia de su padre impregnaba cada recuerdo. Y Claire comenzó a comprender que el dolor no solo consistía en aferrarse al pasado, sino en abrazar a las personas y los recuerdos que lo mantenían vivo en el presente. Entonces, cuando la noche parecía asentarse en un ritmo tranquilo, Evan sacó algo más de la caja. Una fotografía que dejó a Claire paralizada. Era una foto de su padre con otros 3 hombres, todos ellos sonriendo orgullosos ante la estructura de una casa que acababan de terminar de construir juntos. Él los tenía abrazados. El sol proyectaba largas sombras sobre el lugar y sus manos y ropas estaban manchadas de sudor y polvo. Claire la miró fijamente, con el corazón lleno de una mezcla de orgullo y nostalgia. Joel se inclinó hacia adelante y le dijo con voz suave: «Quería que vieras esto, que supieras que las personas a las que él amaba, en las que confiaba y en las que se apoyaba, bueno, ellos también querían estar aquí para ti». Claire sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de la profundidad de lo que habían venido a hacer. Claire sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de la profundidad de lo que habían venido a hacer. No se trataba solo de recordar a su padre. Se trataba de mantener vivo su recuerdo a través de historias compartidas, risas y presencia. Por primera vez en meses, la casa no parecía una tumba. Volvía a sentirse como un hogar. Esos 3 hombres no eran solo visitantes, eran la prueba viviente de su legado, la conexión humana que transmitía su espíritu. Y, mientras seguían hablando hasta altas horas de la noche, Claire comprendió que dejarles entrar no era solo un acto de bondad, era un acto de sanación. Cuando terminó la noche, Claire se sintió más ligera, con el corazón lleno de gratitud y una alegría serena. La tormenta exterior había pasado por completo, dejando el mundo en calma. Pero en el interior de la casa, el calor permanecía. Un suave resplandor de recuerdos, risas y amor que le hacía sentir la presencia de su padre más que en meses. Los 3 hombres se sentaron juntos y compartieron en silencio otra historia, mientras Claire los observaba y se daba cuenta de que esa noche había recibido algo más que amistad. Se le había dado la oportunidad de reconectar con su padre de la manera más inesperada y sincera. La noche había comenzado como una visita cualquiera, pero terminó siendo el primer paso para recuperar la alegría, la conexión y la paz, un tipo de paz que no sabía qué necesitaba hasta ese momento. La lluvia había cesado por fin, dejando la noche fresca y tranquila. Claire Whitmore se sentó con Mark, Evan y Joel a la luz de las lámparas de la sala de estar, sintiendo el tipo de silencio que sigue a una tormenta. La velada había estado llena de risas e historias, pero aún flotaba en el aire una sensación de pesadez, una especie de curiosidad y algo que ella no podía definir. Evan volvió a meter la mano en la caja de fotos antiguas, pasando los dedos por los bordes desgastados,
hasta que sacó un pequeño sobredoblado que estaba escondido detrás de uno de los marcos. Se lo entregó a Claire con un gesto suave y cuidadoso. «Tu padre te dejó esto», dijo, y, por un momento, la habitación pareció pesar más. Las manos de Claire temblaron ligeramente al cogerlo, con el corazón latiendo más rápido que en toda la noche. Reconoció inmediatamente la letra de su padre, inclinada y desigual, pero familiar y reconfortante. Con cuidado lo desdobló y sus ojos recorrieron las palabras. Mientras leía, el mundo a su alrededor pareció detenerse. La nota era breve, pero estaba llena de emoción. Cada frase transmitía un profundo cariño que le hizo un nudo en la garganta. Su padre hablaba de su vida, de la amistad que había forjado con Mark, Evan y Joel, y de la confianza que sentía por ellos, no solo en el trabajo, sino también en la vida. Siempre los había considerado familia, hermanos que habían estado a su lado tanto en los triunfos como en las dificultades. Sin embargo, lo más llamativo de la carta era que se dirigía directamente a Claire. Le explicaba que, si ella estaba leyendo aquello, significaba que él no había podido decirle todo lo que quería en persona. Le pedía que dejara entrar a sus amigos en su vida, no solo como invitados a su casa, sino como personas que la apoyarían, la guiarían y le recordarían quién era y los valores que apreciaba. Cada palabra transmitía una suave insistencia, un silencioso empujón para que dejara entrar de nuevo en su vida el amor y la amistad, incluso después de que el dolor la hubiera dejado vacía durante tanto tiempo. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas mientras apretaba la nota contra su pecho, dándose cuenta de lo mucho que su padre había planeado incluso después de morir. No se trataba solo de dejarle recuerdos, se trataba de dejarle las herramientas para sanar, para reconstruir conexiones y para volver a encontrar calidez en la presencia humana. Miró a los 3 hombres que estaban sentados frente a ella, con rostros tranquilos pero atentos. Sabía que su padre les había confiado la tarea de llevar una parte de él a su vida. Mark se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mano apoyada en el brazo del sofá, y habló en voz baja. «Quería que todos estuviéramos aquí para ti. Creo que sabía que lo necesitarías más de lo que pensabas». Claire asintió, incapaz de hablar durante un momento, con un nudo en la garganta que le impedía tragar saliva. Evan añadió con una suave sonrisa. «Él creía en ti, Claire, siempre». La mirada de Joel era firme, cálida y casi protectora, como si le estuviera diciendo que estaba a salvo en ese espacio lleno de amigos de su padre, que ahora eran sus guardianes de la memoria y el consuelo. La habitación parecía respirar con sus emociones. Cada destello de la lámpara se reflejaba en las fotografías y los muebles, dando vida a los recuerdos de una manera casi tangible. Claire sintió una calidez inesperada que le llenaba el pecho, una conexión con su padre que no se limitaba al pasado, sino que se extendía al presente a través de los hombres que habían compartido su vida con él. Se dio cuenta de que el dolor, aunque intenso, también podía dejar espacio para que florecieran la confianza, el amor y los lazos afectivos. La carta se había convertido en un puente que unía la voz de su padre
con la presencia de los amigos que lo habían querido y que ahora le ofrecían a ella el mismo apoyo. Mientras seguía leyendo, sintió la tranquila emoción de un nuevo comienzo que su padre había orquestado cuidadosamente, guiándola hacia la curación sin que ella se diera cuenta hasta ese momento. Mark se acercó y le puso una mano sobre la suya, tranquilizándola. «Ya no estás sola, Claire», le dijo en voz baja. Él se aseguró de que estuviéramos aquí. Ella asintió, sintiendo una profunda gratitud por su presencia. La tristeza que sentía en el pecho seguía ahí, pero se había suavizado y había sido sustituida por una sensación de seguridad y pertenencia que no había experimentado en meses. Entonces, Evan tomó la palabra, inclinándose hacia ella con una pequeña sonrisa cómplice. Quería que nos vieras como parte de su vida, no solo como recuerdos, sino como prueba viviente de todo en lo que creía y todo lo que valoraba. Quería que recordaras que el amor y la lealtad no terminan cuando alguien se va. El corazón de Claire se llenó al asimilar sus palabras y se dio cuenta de que el mensaje de su padre no solo se refería al pasado, era una promesa para el futuro. Durante la siguiente hora, mantuvieron una conversación tranquila en la que cada palabra transmitía parte del legado de su padre. Joel contó historias sobre la generosidad de su padre, las veces que ayudó a alguien necesitado sin esperar nada a cambio y cómo les había enseñado a todos, de manera sutil, a preocuparse profundamente por los demás y a vivir con honor. Claire escuchaba con lágrimas que caían libremente por sus mejillas, sintiendo una mezcla de tristeza y alegría. Se dio cuenta de que la nota era un regalo, pero lo más importante era que era una invitación a dejar entrar a los demás, a volver a sentir y a permitir que la vida continuara con el recuerdo de su padre como guía. La noche transcurrió con una energía serena, un ritmo suave de narración, reflexión y conexión, y Claire comenzó a sentir que el vacío que había definido su vida desde la muerte de su padre se desvanecía lentamente. Para cuando guardaron la carta, el ambiente de la casa había cambiado por completo. Ya no era una casa marcada por la pérdida, sino un hogar lleno de presencia, calidez y la sutil promesa de una conexión renovada. Claire miró a Mark, Evan y Joel y se dio cuenta de que la confianza de su padre en ellos era su forma de asegurarse de que ella no tuviera que afrontar el dolor en soledad. No eran solo amigos que venían a pasar la noche, eran los guardianes de su amor, un recordatorio de la fuerza y la bondad que él siempre había fomentado en ella. Mientras se recostaba, disfrutando de la tranquila paz que reinaba, comprendió que esa noche, provocada por una simple carta escondida detrás de una fotografía, marcaba un punto de inflexión. La voz de su padre, su risa y sus valores la seguirían guiando, pero ahora, a través de estos 3 hombres a quienes se les había confiado parte de él. Y, aunque no sabía lo que le depararía el mañana, Claire sintió algo que no había sentido en meses: esperanza, conexión y la reconfortante certeza de que el amor, incluso después de la pérdida, podía encontrar su camino hacia el corazón. La luz de la mañana se derramaba en la sala de estar, suave y dorada, y bañaba los muebles y las fotografías. Claire Whitmore se despertó con el sonido de voces tranquilas. La tormenta de la noche anterior había pasado,
dejando el mundo exterior tranquilo y fresco, con el aire oliendo ligeramente a tierra húmeda y pino. Parpadeó varias veces para adaptarse a la luz del sol y se dio cuenta de que no estaba sola. Mark, Evan y Joel ya se habían levantado y se movían por la cocina con la facilidad que da la familiaridad, preparando café y el desayuno como si llevaran años formando parte de la casa. Claire se estiró, se acercó a la ventana y disfrutó del calor de la mañana mientras la casa bullía de actividad. Ahora era diferente. La casa estaba llena de vida, como no lo había estado desde la muerte de su padre. El silencio que había conocido durante meses había sido sustituido por la presencia, las risas y el sutil consuelo de personas que se preocupaban profundamente no solo por su padre, sino también por ella. Se sirvió una taza de café y se unió a ellos en la mesa, fijándose en pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Mark llevaba las tazas sin derramar nada, la sonrisa burlona de Evan mientras contaba una anécdota de la noche anterior, la tranquila atención de Joel mientras preparaba las tostadas y los huevos. La casa transmitía seguridad y estaba llena de una energía suave pero real, un recordatorio de que la vida podía continuar incluso después de una pérdida. Claire se sentó con el corazón más ligero que en meses y escuchó mientras hablaban de los hábitos de su padre, de las cosas que le gustaban y de las pequeñas formas en que había dejado huella en sus vidas. Cada historia provocaba risas, una cálida nostalgia y una innegable sensación de cercanía. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su padre, había perdido temporalmente la conexión con las personas que habían compartido su vida, y ahora esa conexión había vuelto más fuerte que nunca. Mark se recostó en la silla, dio un sorbo al café y miró a Claire con una pequeña sonrisa. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo. «Siempre hablaba de cómo manejabas las cosas, de cómo te comportaste después de su muerte». Claire sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era tristeza, era reconocimiento, una tranquila comprensión de que había superado los meses más difíciles y de que los amigos de su padre estaban allí para recordarle que no lo había hecho sola. Entonces, Evan intervino para contar una historia sobre un proyecto de construcción que apasionaba a su padre, en la que destacó su determinación, su sentido del humor y su capacidad para hacer que la gente se sintiera importante. Claire se rió al imaginar a su padre discutiendo con sus amigos sobre la forma correcta de construir algo y sintió la calidez de su historia compartida. Joel permaneció en silencio, observando y haciendo comentarios reflexivos que le recordaban la sabiduría y la bondad de su padre. Era una sinfonía de recuerdos, risas y sanación que hacía que aquella mañana resultara extraordinaria en su simplicidad. Mientras continuaban desayunando, Claire notó lo natural que resultaba tener a los 3 hombres a su alrededor. No eran solo invitados, eran una prolongación del espíritu de su padre, que llevaban sus enseñanzas, su sentido del humor y su calidez a su vida. Se dio cuenta de que la casa no era solo un lugar lleno de recuerdos, era un espacio vital capaz de albergar nuevas conexiones sin disminuir el pasado. Cada mirada, cada risa y cada historia compartida
reforzaban la idea de que el dolor no tenía por qué ser algo solitario ni abrumador. Mark tomó la carta que su padre había dejado la noche anterior y la colocó frente a ella. Se aseguró de que no estuviera sola, dijo con delicadeza. Claire pasó los dedos por el papel, sintiendo la presencia de su padre en las palabras y en las personas que la rodeaban. Sonrió, una sonrisa genuina y sin reservas, comprendiendo que el amor y el recuerdo podían coexistir y que el pasado y el presente se entrelazaban de una manera que le proporcionaba consuelo y esperanza. La conversación derivó hacia los planes para el día, pequeñas cosas que le recordaban a Claire que la vida podía continuar y que la alegría podía redescubrirse en los actos más sencillos. Hablaron de organizar viejas fotografías, de arreglar pequeñas cosas de la casa que su padre tenía intención de reparar e, incluso, de dar un pequeño paseo en coche para visitar algunos de sus lugares favoritos. La idea de vivir estas pequeñas aventuras, guiadas por los hombres que habían sido tan importantes para él, la hizo sentirse viva como no lo había estado en meses. Se dio cuenta de que abrirle su casa y su corazón había llenado no solo las habitaciones vacías, sino también su espíritu. Había llenado su espíritu. Cada uno de ellos le devolvía una parte de su padre, no de una manera que sustituyera el dolor, sino que lo suavizaba, lo hacía manejable e incluso hermoso. Después del desayuno, recogieron la mesa juntos, trabajando con una coordinación silenciosa que denotaba familiaridad y cuidado. Claire los observaba, fijándose en los gestos sutiles, la forma en que Joel le entregaba un plato sin decir nada, cómo Evan bromeaba con Mark por haber derramado café en el pasado y cómo la presencia constante de Mark parecía anclar la habitación. Sintió una oleada de gratitud y conexión que no esperaba. Comprendió que los deseos de su padre habían creado ese momento en el que la curación era tangible y la risa no suponía una traición al dolor. De nuevo, junto a la ventana, Claire miró la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas y se dio cuenta de que el mundo exterior seguía adelante y de que ella también podía hacerlo. Antes de marcharse esa mañana, Mark le puso una mano en el hombro con firmeza, pero con delicadeza. «Tu padre habría querido esto», le dijo. «Quería que supieras que no estás sola y que ahora también nos tienes a nosotros». Claire sonrió, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las rechazó porque no era tristeza, era agradecimiento, aceptación y una alegría serena que provenía de la conexión y el amor. «Lo sé», dijo en voz baja, mostrando gratitud y comprensión. Los tres hombres le devolvieron la sonrisa, compartiendo un entendimiento mutuo, un vínculo que incluía el recuerdo de su padre, su amistad y la promesa de estar ahí para ella en los días venideros. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Claire miró a su alrededor, respirando la luz dorada, el calor persistente y los ecos de las risas, y se dio cuenta de que, por fin, había encontrado la paz. La casa volvía a estar llena de vida. La presencia de su padre seguía siendo fuerte, pero ahora se complementaba con los lazos vivos que perpetuaban su espíritu. Y, mientras permanecía allí de pie, dejando que la luz del sol la bañara, comprendió claramente que podía seguir adelante con su vida.
El dolor podía coexistir con la alegría y el amor. Tanto el antiguo como el nuevo podía llenar incluso los espacios más vacíos.